Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al Jesús y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y después de estos 3 le parece que fue el próximo de los 10, cayó en manos de los ladrones. Leamos todos. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, oremos al Señor. Oremos al Señor, que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Soberano Dios, te damos gracias por ese honor, por esa oportunidad que nos das de sentarnos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas hablándonos en este día, que seas instruyéndonos con tu palabra, que seas enseñándonos, Señor, un principio nuevo para nuestras vidas. Que podamos, Señor Jesucristo, entender, comprender, Señor, y adquirir sabiduría, Señor, a través de este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos con atención a escucharte. Amén y amén. Estén cómodos, pero antes de sentarse, pregúntele al que está a su lado: ¿quién es mi prójimo? Siéntense. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Vea que ese pasaje de la palabra de Dios, vamos a meditar acerca de amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. En Mateo también se registra un encuentro similar a este, donde el Señor Jesús se encuentra con unos religiosos del momento, se encuentra con unos religiosos y tiene una conversación similar, y los religiosos de esa época, los fariseos, le preguntaban al Señor Jesús, le hacían preguntas al Señor Jesús muchas veces, pero no era porque querían aprender, no era porque querían entender algo, sino que lo hacían para tentarlo, lo hacían para ver dónde se escachaba el Señor en una respuesta, y por ahí podrían atacarlo. Y le preguntaban de esa manera para tentarlo. Y dice la palabra de Dios que le preguntaban a él: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la palabra?, le preguntaban. Y el fariseo que hace esa pregunta, ellos son muy exigentes, los religiosos eran muy exigentes en cuanto a cumplir la ley, en cuanto a cumplir las ordenanzas de la ley. Eran muy intencionales, muy directos, muy específicos. En cuanto al cumplimiento de la ley, ellos exigían muchísimo. No sé si lo cumplían, pero le exigían a los demás, por lo menos, que lo debían cumplir. Entonces él viene al Señor Jesús, el fariseo viene al Señor y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay en la Biblia? Y seguramente él estaba pensando en los cientos de mandamientos que había en la Biblia. Habían más de 500 mandamientos en la ley. Entonces él viene y le pregunta: ¿cuál de esos es el más importante? ¿Cuál es el más grande? Y le responde el Señor Jesús y le dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y sigue diciendo, le dice que es el más importante. Y le sigue diciendo que el segundo mandamiento es similar y es parecido incluso en importancia. Le dice que es parecido en importancia. Le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le dice que el segundo mandamiento es igual de importante. Es igual de importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es el primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de estos 2 depende toda la ley y los profetas. Es decir, le estaba diciendo: estos 2 mandamientos resumen toda la ley, resumen toda la Biblia. Nos podríamos saltar toda la Biblia si sencillamente cumpliéramos estos 2 mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos podríamos saltar toda la Biblia, todas las predicaciones, si cumpliéramos a rajatabla con estos 2 mandamientos. ¿Cómo la ven? Los veo como asustados. Entonces el Señor está muy preocupado, o muy interesado más bien, en cómo interactuamos con nuestro prójimo. Él está muy interesado
en cómo interactuamos con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestro prójimo, porque ya vamos a mirar quién es mi prójimo, porque ahora la palabra prójimo no aparece en Génesis, por ejemplo, no aparece ni una sola vez. En Génesis no aparece ni una sola vez. Aunque se muestran principios claros de hospitalidad y de ser buena persona con los vecinos y con los amigos, hay un comportamiento de hermandad y como que era una práctica común en ese momento. Pero no se menciona la palabra prójimo, pero de repente esa palabra en Éxodo y a través de los otros libros del Pentateuco empieza a aparecer una y otra vez el prójimo, el prójimo, el prójimo, el prójimo. Y ahora vemos esa palabra que empieza a aparecer repetidamente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, la palabra prójimo se menciona 14 veces. En Levítico se menciona 11 veces. En Deuteronomio 14 veces. Y solo en los 10 mandamientos, si alguien quisiera solo cumplir los 10 mandamientos y que ahí se va a agarrar de eso, en los 10 mandamientos la palabra prójimo se menciona 4 veces. Casi en el 50% de los mandamientos tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el amor al prójimo y nuestra relación con el prójimo. Así que Dios nos dice cómo debemos ver y cómo debemos interactuar con nuestro prójimo, cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra interacción con nuestro prójimo. Y el Señor es muy claro y específico en nuestra relación con los demás. Y esa palabra se sigue repitiendo a lo largo de todas las escrituras. A lo largo de toda la Biblia se sigue repitiendo la palabra prójimo. Por ejemplo, en Proverbios 3:29 dice, no intentes mal con tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Qué quiere decir una persona que carece de entendimiento? Una persona que carece de entendimiento, que es como un necio, ¿no? Como un terco. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Así que si alguien quiere demostrar que es un necio, si alguien quiere demostrar que es un terco, si alguien quiere demostrar que es falta de entendimiento, tiene que despreciar a su prójimo. Y no solo es carencia de sabiduría o de entendimiento, sino que es pecado el menospreciar al prójimo o el hablar mal del prójimo. Vea lo que dice Proverbios 14:21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Así que tiene que ver con pecado incluso nuestra relación con el prójimo. Y el Señor siempre se ha interesado, siempre se ha preocupado por el cuidado del prójimo. Y lo colocó, vea que lo colocó en segundo nivel de importancia en los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que vea el nivel de importancia que le da nuestro Dios a nuestra relación familiar, a nuestra relación con los amigos, con los vecinos, con el que conozcamos. Ya vamos a ver quién es nuestro prójimo. Entonces el Señor está interesado en nuestra relación con los demás. Ahora, los fariseos, los que le hacen esas preguntas al Señor, ellos están familiarizados con las Escrituras. Ellos conocen lo que el Señor les está diciendo. Ellos habían asistido, por años habían asistido a estudiar la Biblia. Eran universidades o eran colegios que se dedicaban únicamente a estudiar la Biblia, la Torá. Y ellos conocían la letra, conocían las Escrituras, seguramente se las sabían de memoria, seguramente la habían memorizado. Y de pronto hasta sabían recitar de memoria muchos de los versículos de la Biblia. Pero el fariseo tenía un problema en su vida. El fariseo tenía un problema en su corazón, más bien. Y es que ellos habían tomado el versículo, se lo habían aprendido, se lo habían memorizado, se lo habían comido literalmente, pero no habían entendido la intención que tenía Dios detrás de esa palabra. No habían entendido la intención del Señor cuando había dicho algo. Se sabían el texto, se sabían la letra, pero desconocían el propósito de Dios. Desconocían lo que Dios había querido decir. Bueno, vea que el memorizarse los versículos es una práctica, el memorizarse la palabra de Dios, el que usted sepa las canciones acá y que sepa cantar las canciones, que usted se sepa las predicaciones, usted escuche predicaciones.
Pero más allá de escuchar, más allá de saberse de memoria las cosas, más allá de aprenderse las escrituras, necesitamos conocer el propósito de Dios detrás de cada versículo, detrás de cada palabra, detrás de cada mensaje. Y es por eso que aquí en Lucas hay un hombre fariseo que está con esa pregunta, más bien está tratando de justificarse a sí mismo. Está tratando de justificarse a sí mismo y nada más y nada menos que en frente al Señor Jesús. Nada más y nada menos, vea. Hermano, aquí en Lucas, por ejemplo, en Lucas 10, 25, lo leo aquí nuevamente. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, le preguntó al Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Quería buscar una excusa, quería buscar una salida. Y dice el versículo 30, y el versículo 30 el Señor Jesús le responde, le dijo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Es decir, que un hombre que le pegaron la tumbada del siglo, ¿no? Le hicieron el paseo millonario, lo robaron, lo golpearon, lo aporrearon, lo dejaron por ahí tirado. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Imagínense que a usted lo roban. A ver, ¿a quién ponemos de ejemplo? ¿Quién tiene más cara de dejarse robar? Hermano Giancarlos. No, es un ejemplo, es un ejemplo. Imagínense que hermano Giancarlos le pegan una tumbada. Lo roban, le quitan la moto, le quitan el celular, la billetera, le quitan la plata, le quitan los papeles de la moto, le quitan todo, le quitan todo, lo golpean, lo maltratan. Va camino a la vereda de Santa Ana donde vive y por ahí en ese trayecto lo roban, lo dejan por ahí golpeado, maltratado y lo dejan por ahí. Dice la palabra de Dios que lo dejaron medio muerto a este hombre, lo dejaron medio muerto. Y de repente él como que alcanza a mirar, a levantar la cabeza y como que ve el carro del pastor que viene allá, KGH 904, ve la placa. Y usted ve que viene la placa y ¿qué cree que piensa el hermano Giancarlos? Me va a recoger, me va a ayudar bien el pastor me va a ayudar, qué bendición. Y si hermano Giancarlos cree que alguien lo puede ayudar, ese es el pastor. Si él piensa que alguien lo puede ayudar, es el pastor, porque estamos aquí compartiendo en hermandad. Y dice la palabra de Dios que venía el sacerdote en el camino, venía el hombre de Dios, el hombre que estaba dedicado a servirle al pueblo, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre de Dios? ¿Qué hizo el pastor? Pasó de largo. Le dejó el polvero, le echó pito y le dejó el polvero. El que dice, y viéndole, es decir, que el sacerdote lo vio y pasó de largo. Pasó de largo. ¿Cómo ven ese pastor? No tiene corazón. Hoy sí están hablando, hoy sí están hablando. El pastor ahí están hablando. Es decir, que el hombre seguramente vio al sacerdote y dijo, uy, qué bendición, viene el sacerdote. Pero viéndole pasó de largo. Se cruzó de largo, cruzó el andén para no ayudar. Y asimismo dice la palabra de Dios en el versículo 32. Asimismo, un levita, un servidor de la iglesia. El levita eran los que servían en el templo, los que ayudaban en el servicio en el templo. Era el servidor de la iglesia. Y podría decir, hermano Giancarlos, ahí viene el hermano, el servidor. ¿A quién ponemos de ejemplo? Viene el hermano Carlos que va para la vereda a arreglar el acueducto. Viene el servidor de la iglesia, el hermano que ha estado ahí comprometido con las cosas de Dios. Ahí viene el que me va a echar en la moto y me va a ayudar. Y dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo también. ¿Cómo ven ese sacerdote y ese levita? Pasaron de largo. Este por lo menos se acercó un poco más. El levita dice que se acercó, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Lo miró, ¿sabe qué pasó ahí? Él lo miró, vio la necesidad, vio que estaba golpeado, vio que necesitaba ayuda y tal vez pensó, alguien debería hacer algo.
alguien debería venir a ayudar a este hombre. La iglesia debería venir a ayudar a esta persona necesitada. El comité tal debería venir a ayudar a este necesitado. El comité de misiones debería venir a predicar la palabra a este que necesita de Dios. Pero viéndole, pasó de largo. Conoció la necesidad, pero pasó de largo. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esta parábola fue impactante para este fariseo, para este religioso. Imagínense lo confrontante que está haciendo con el fariseo. Y aquí hay un contexto en ese versículo, porque resulta que los fariseos y los samaritanos, ellos se odiaban, eran 2 pueblos que se odiaban. Eran como, por ejemplo, que los de Chuachí y los de Ubaque no nos hablábamos, ninguno, no teníamos relación, y nos odiábamos entre sí, no teníamos relación. Incluso para poder ir a Bogotá, entonces los de Ubaque preferían irse por Chipaque para no pasar por Chuachí. Era ese nivel de odio que tenían entre ellos. Así que los fariseos y los samaritanos no se hablaban y tenían esa relación confrontante todo el tiempo. Y el Señor Jesús le está diciendo al fariseo que un samaritano fue bueno, que un samaritano fue buena persona, fue misericordioso, fue movido a compasión. Así que lo está confrontando en su corazón, lo está confrontando en sus pensamientos, porque el samaritano era alguien que el fariseo odiaba, lo odiaba literalmente, lo despreciaba, y estaba lejos de considerarlo su prójimo. O sea, si le preguntaran al samaritano quién es su prójimo, si le preguntaran al fariseo quién es su prójimo, el último que hubiera dicho era el samaritano, porque lo odiaba, lo despreciaba. Sin embargo, el Señor Jesús va al grano y le dice a esta persona a la que tú desprecias, a esta persona a la que tú odias, a esta persona que te cae mal, a esta persona, a esta persona que te cae mal, esta persona que desprecia, esta persona que no soportas, esta persona que ni siquiera tienes una relación con él, esta persona que no conoces, que nunca has hablado con él, esa persona es tu prójimo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Esta persona con la que no tienes ninguna relación, ese es tu prójimo. Y el Señor Jesús remata diciéndole, y para terminar, le dice, quiero que vaya usted, fariseo, y haga lo mismo que ese samaritano. Le dice, ve y haz tú lo mismo que esa persona que desprecia. Ese es tu prójimo. ¿Qué le está diciendo ahí? Vean que el Señor Jesús, Él lleva la definición de prójimo mucho más allá de lo que la gente cree. Y creo que mucho más allá de lo que nosotros creemos, porque de pronto si nos preguntan a nosotros, ¿quién es su prójimo? Todos pensamos en el más cercano, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis primos, mis tíos. Pero el Señor Jesús está llevando la definición de prójimo mucho más allá. A esta persona con la que no tienes ninguna relación, con la que nunca has hablado, con la que nunca has tenido contacto, ese es tu prójimo. Y vea lo que dice la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos muestra, más bien nosotros calculamos a nuestro prójimo por la proximidad que tenemos con ellos. Y hay cierta validez en eso. Las personas con las que más interactuamos son nuestro prójimo también. Nuestra familia, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras parejas. Pero el Señor Jesús nos está diciendo en la palabra de Dios, y esto es lo que nos está diciendo el Señor, que cuando nos encontramos con alguien en necesidad, cuando nos encontramos con alguien que está teniendo una necesidad, cuando nos encontramos con alguien que necesita algo que nosotros podemos hacer, ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. Y no importa si lo conocemos, no importa si no lo conocemos, no importa si nos cae bien, si nos cae mal, si de pronto nos ha hecho daño, no importa ninguna circunstancia, ese es nuestro prójimo. ¿Cómo la ven? Duro, ¿no? Duro, pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando nos encontramos a alguien en una necesidad, cuando nos encontramos a alguien que necesita algo de Dios, que nosotros le podemos dar,
que nosotros le podemos enseñar la palabra de Dios, que nosotros le podemos ayudar de alguna manera, que nosotros podemos pagar un pasaje para llevarlo a la iglesia, que nosotros podemos hacer algo para acercarlo a las cosas de Dios. Ese es nuestro prójimo. Vea que el samaritano, el hombre que se detuvo y lo ayudó, diferente al sacerdote y al levita que pasaron de largo, el samaritano estaba ocupado en sus asuntos. Él no era un desocupado que no tenía nada que hacer y se puso a ayudar al hombre. Él seguramente iba por ese camino porque tenía compromisos, tenía cosas que hacer, tenía compromisos en su vida. Él estaba tratando de llegar a Jericó porque estaba viajando en ese camino peligroso donde sabía que podían ocurrir alguna situación, y él se dirige a ocuparse de algún compromiso que tenía. Él se dirige, no estaba de paseo por ahí, y de pronto, si se parece un poco a nosotros, si de pronto tiene la costumbre de nosotros, seguramente hasta iba tarde, se le hizo tarde alistándose, se le hizo tarde haciendo el desayuno, se le hizo tarde haciendo una cosa, y seguramente iba de afán el samaritano, y va con sus compromisos, va rápido en su burro tratando de llegar a su destino, pero él en su afán, en sus compromisos, en sus asuntos, en su día a día, cuando ve al hombre tirado ahí, cuando ve al hombre golpeado ahí, la Biblia dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Algo, como que algo le removió allá en su corazón. Algo sintió en su corazón que él vio a su prójimo estando en ese estado y dijo: yo no puedo pasar de largo. Yo no puedo pasar de largo. Y él seguramente pensó en sus compromisos, pensó en su tiempo, pero si me tengo acá a ayudar a este man, seguramente se me hace tarde, no puedo llegar a cumplir mi cita médica, mi compromiso, mi reunión, no voy a poder llegar. Pero dice la palabra de Dios que hubo algo en su corazón que se agitó cuando vio a su prójimo tirado ahí en el piso. Hubo algo que se movió, dice que fue movido a misericordia, y no podía simplemente pasar de largo. Él dijo: no puedo pasar de largo, no puedo pasar de largo, y por eso se detuvo, se bajó de su burro, y vea que él interrumpió sus planes, él interrumpió sus planes, él interrumpió su agenda de ese día, él interrumpió ese viaje que tenía programado, y se retrasó todo lo que tenía que hacer, porque la necesidad del prójimo era más importante que todo su compromiso de ese día. ¿Cómo la ven? Lo que él vio en su prójimo, la necesidad que él vio en su prójimo, lo llevó a pensar de que él no podía pasar de algo. Él no pudo pensar: alguien más va a venir y lo ayuda. Yo no puedo parar, pero alguien más va a venir a ayudarlo. Yo no puedo venir a predicar la palabra del Señor, yo no puedo invitarlo a la iglesia, pero otro día otro hermano vendrá y lo invitará. Yo no puedo ayudarle de ninguna manera, pero alguien más vendrá y lo ayudará. Él no pudo pensar de esa manera. Él no pudo pensar de esa manera, y porque había algo en su corazón, había algo que se movió en su corazón que lo llevó a pensar: hay una necesidad y yo puedo hacer algo. Eso fue lo que pensó el samaritano: hay una necesidad y yo puedo hacer algo, yo debo hacer algo. Y se detuvo, dice la palabra de Dios que se detuvo, se bajó de su burro, dice la palabra, el alcance de todo lo que hizo este hombre. No se detuvo solo a ver, dice: se detuvo, se bajó de su burro, vendó sus heridas, lo acostó en su lugar, lo subió a su transporte, pasó la noche cuidándolo, al siguiente día lo llevó a una posada y luego pagó por sus cuidados. Luego pagó para que lo cuidaran. Y antes dice: si se gasta algo más, páseme la cuenta que yo vengo y le pago, le dijo al mesonero. Y yo creo que la palabra de Dios nos desafía hoy, nos está desafiando hoy. Yo creo que nos daría mal genio si de pronto se interrumpen nuestros planes, si tenemos que de pronto si tenemos un paseo y de pronto hay una necesidad y tengo que suspender mi paseo porque salió este hombre que tiene una necesidad. Yo creo que nos da mal genio cuando de pronto pasa algo que interrumpe nuestros planes, cuando pasa algo que retrasa nuestros planes y retrasa nuestros compromisos. Pero algo se movió en el corazón del samaritano, algo que no se movió en el corazón del sacerdote y el levita, que pasaron de largo. Algo que no se movió en ellos se movió en el samaritano. Algo en su corazón lo inquietó, y él no dijo: yo para qué voy a interrumpir mis planes por alguien que ni conozco, yo para qué me voy a esforzar por alguien que ni siquiera nunca he visto en mi vida, yo para qué voy a invertir plata y tiempo en alguien que ni siquiera sé quién es, que alguien que ni siquiera conozco, que quién sabe si hasta de pronto me hará daño.
¿Yo qué voy a gastar mis recursos en esta persona? Este que ni siquiera es bautizado, ¿yo para qué voy a gastar mi tiempo en él? Este que ni siquiera va a la iglesia, ¿yo para qué me voy a detener a invertirle tiempo a esta persona? Este que no es de mi familia, ¿yo para qué voy a gastar mi plata, mi tiempo? Yo tengo cosas que hacer. Este es un extraño. El samaritano no pensó de esa manera. Él no pensó de esa manera. Vean, hermano, que un corazón lleno de misericordia, un corazón transformado por Dios, un corazón que ha sido tocado por la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Es decir, que lo que recibimos gratuitamente, debemos darlo gratuitamente. Y yo creo que todos acá hemos sido bendecidos por Dios. Yo creo que todos hemos sido beneficiados de la misericordia de Dios, hermano, de la gracia de Dios. Y si estamos acá, hermanos, es porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto, nos ha dado salud, nos ha dado muchas bendiciones, hermano. Y un corazón lleno de misericordia dice: Dios me ha puesto aquí para que yo haga algo. Un corazón transformado por Dios se detiene y dice: Dios me permitió ver esa necesidad para que yo haga algo, para que yo obre, de alguna manera ayude a esa persona, para que yo la invite a la iglesia, para que yo le lea un versículo, para que yo ore por él, para que yo le ayude de alguna manera, para que yo lo lleve a la iglesia, le presente a los hermanos de la iglesia. Dios me puso ahí para que yo haga algo al respecto. Hermano, y si Dios le ha permitido a usted ver una necesidad, porque Dios a veces nos permite ver necesidades en un vecino, en un familiar, en un amigo, en alguien que usted conoce. Si Dios le permite ver una necesidad y le coloca una necesidad delante de sus ojos, es una oportunidad que Dios le da para que le sirva. Es una oportunidad para que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Y el Señor, hermano, nos ha puesto en esta congregación para que nos identifiquemos con las necesidades que hay. Hay necesidades en los jóvenes, hay necesidades en los niños, hay necesidades en las damas, en los ancianos, hermano. Hay muchas, yo he escuchado por ahí en las veredas, hay mucho anciano que está abandonado, mucha familia, muchas personas que a veces simplemente necesitan que alguien los salude, que alguien les lea un versículo, que alguien les diga Dios los bendiga, que alguien les extienda la mano. Y el Señor le ha puesto esa necesidad delante de sus ojos porque quiere que usted haga algo. Porque quiere que usted se identifique con esa necesidad, que usted no pase de largo como el sacerdote y el levita. El Señor le ha puesto esa necesidad, esa familia que necesita de Dios, esos niños que necesitan de Dios. No para que usted piense, alguien debería venir y hacer algo. El pastor debería venir a visitar esta familia. Y eso no me quita mi responsabilidad. Yo tengo que hacer mi trabajo como pastor. Pero hermano, el Señor le permite ver necesidades a ustedes a veces. No para que usted piense, oiga, alguien debería venir a hacer algo, el pastor debería, el comité debería venir a visitar a esa persona, la iglesia debería hacer algo por esa persona, ayudar a esa persona. Vea que el samaritano se detuvo, vea lo que él invirtió, vea, me parece hermoso lo que él hizo, porque él no solo se detuvo a ver, vea que él invirtió tiempo. Hoy en día todos andamos ocupados, ¿no? El corre del día a día, la situación, la cita médica, la reunión, el corre, y a veces parece que no alcanza el tiempo. Y como que guardamos mucho nuestro tiempo, ¿no? Si me queda un tiempito para descansar, yo como que lo cuido y reservo ese tiempito porque quiero descansar. Y el samaritano no era diferente a nosotros. Él tenía compromisos, tenía cosas que hacer, pero invirtió su tiempo. ¿Cuántos estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo para visitar a alguien? Nuestro tiempo para capacitarnos en la palabra de Dios, nuestro tiempo para servirle a Dios. El samaritano invirtió sus habilidades, lo que él sabía hacer. Dice que él vendó sus heridas. Dice que él tuvo que haber sabido algo de primeros auxilios, por lo menos. Entonces, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dotado de talentos, algo que sabemos hacer. Alguien sabe coser, alguien sabe sobar, alguien sabe hacer alguna cosa, hermano. Usted sabe lo que el Señor le ha dado, usted sabe la habilidad que el Señor le ha dado. Y este hombre, el samaritano, invirtió sus habilidades. Se detuvo, invirtió su tiempo, pero también invirtió sus habilidades. Y vendó las heridas de él. Le hizo curación. Y el samaritano, en tercer lugar, dio sus recursos. Son recursos que a veces nos aferramos tanto a ellos que nos podemos volver hasta orgullosos, hermano, que mi tiempo, mis talentos, mis recursos, lo que yo sé hacer, y lo cuidamos tanto para nosotros que no estamos dispuestos a darlo. Pero este hombre dio sus recursos, dio plata,
En otras palabras, dio plata, pagó la noche de hotel del hombre maltratado, pagó los cuidados que le iban a hacer al hombre y dijo, si se sube la cuenta, si llega a haber alguna cuenta adicional, páseme la cuenta que yo vengo y le pago lo que haya además. Nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestros recursos, y se lo invirtió no a un hijo, no se lo invirtió a un familiar, se lo invirtió a un desconocido, a una persona que nunca había hablado con él, a una persona que nunca había sabido de él. Hermano, porque cuando nos encontramos con algún necesitado, cuando nos encontramos, hermano, vea, este es el principio de la palabra de Dios que Dios nos quiere enseñar hoy. Cuando nos encontramos con un necesitado, ese es nuestro prójimo. Ese es su prójimo. Ese es su prójimo. Cuando hay una necesidad, ese es su prójimo. Esa persona que usted ni siquiera conoce, ese es su prójimo. A mí me da susto, me da un poco de susto cuando Dios me bendice. Y el Señor me ha bendecido mucho a mi familia, a mí. Pero sé que cuando Dios me bendice, no es solo para deleite mío, no es solo para yo gozar, no es solo para que yo me enriquezca, no es solo para que yo disfrute, hermano. Cuando Dios me bendice, yo sé que el Señor me está diciendo, tienes que ayudar a alguien, tienes que llevarle algo a alguien, tienes que, porque dice la palabra de Dios, de lo que recibieron gratuitamente, de eso deben dar gratuitamente, hermano. Cuando Dios lo bendice, porque yo sé que Dios nos ha bendecido a todos acá. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un empleo, un trabajo, nos ha dado una habilidad, nos ha dado algo que el Señor nos ha dado. Y hermano, tenemos que sentir compasión por el necesitado. Tenemos que saber, hermano, cuando Dios nos bendice es porque quiere bendecir a alguien a través nuestro. Él sí quiere que usted sea bendición para alguien. Hermano, pero cuando nos aferramos a esa bendición, cuando nos cerramos y no queremos dar nuestro tiempo, no queremos poner al servicio de Dios nuestras habilidades, cuando no queremos poner en nuestra vida las manos de Dios, hermano, se vuelve un problema para nosotros. El Señor no pierde nada. Pero nosotros, hermanos, nuestra familia, nuestra vida, de gracia recibiste, de esto dad de gracias. Lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Yo sé, hermano, que el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros, hermano. Y no es para acumular en graneros, sino para que podamos ser de bendición a nuestro prójimo, hermano. ¿Qué tal si usted pone en pie en esta mañana? Póngase en pie, hermano, vamos a hacer una oración en esta mañana. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, Señor, dame amor por el prójimo? Señor, ayúdame a tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso, Señor Jesucristo. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, quiero colocar mi tiempo en tus manos, Señor? Señor, quiero colocar mis recursos en tus manos. Quiero que tú uses mi vida de manera especial, Señor. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, quiero hacer un compromiso contigo en esta mañana? Yo quiero ir al siguiente nivel, Señor. Yo no quiero ser como el sacerdote y el levita que pasaron de largo, que no se identificaron con la necesidad, que no les importó la necesidad, Señor. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Yo quiero llevar tu palabra a aquel que la necesita. Yo quiero invitar a la iglesia a aquel que necesita de ti, Señor. Aquel que necesita un encuentro contigo, Señor Jesucristo. ¿Qué tal si le dice, Señor, coloco en tus manos mis habilidades, mis talentos, lo que sé hacer, Señor, porque quiero servirte? Quiero colocar mi vida en tus manos, quiero colocar mi tiempo en tus manos, Señor. En esta oración no quiero que le pidamos nada al Señor. No quiero pedirte nada, Señor Jesucristo. Quiero, Señor, que haga algo nuevo en mi corazón. Quiero amar al prójimo, Señor, con la entrega profunda que tu palabra nos enseña. Señor, no permitas que seamos indiferentes a la necesidad. No permitas que seamos indiferentes, Señor, al necesitado, que necesita tu palabra, que necesita un encuentro contigo.